Bueno, muy bien, pues mi querido amigo, nuevamente nos juntamos aquí, una mañana tibia en Santiago. Han hecho unos Acá, calores. acá ya reventó la primavera, están con brote los árboles, está precioso. Sí, Así acá que, los cerezos son los que avisan. Los cerezos y los aromos avisan esa estación del año. claro, Y ayer y hoy ayer hubo mucho calor, hasta 28 llegó en la tarde, como las 3 de la tarde. Y ahora este día también se anuncia calorcito. bien, Así que estamos muy bien. Bueno, tal como nuestra lámina número uno dice, vamos por las emociones, ¿no? ya, ok, A pesar de que el miedo también es una emoción o un obvia- sentimiento, obviamente. No, 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 es una emoción. Sí. ya. Y ya vimos metimos harto miedo ya. Oye, yo tengo una definición aquí que me la hice, o sea, yo dije, ¿qué es el miedo? ¿Qué es la emoción para mí? A ver, cómo resumiría yo la emoción, lo que es la emoción, el concepto de la emoción? Y, Ajá. y la contesté así, tú me dirás lo que quieras, porque Obviamente, obviamente, no te quepa duda que te voy a decir lo que quiera. lo único que no vas a poder corregir es la ortografía porque te la voy a decir oralmente. A ver, Respuesta psicofísica a un estímulo que cambia nuestro estado de ánimo durante un periodo acotado de tiempo. Respuesta psicofísica a un estímulo que cambia nuestro estado de ánimo durante un periodo acotado de tiempo. ya. Mira, desde el punto de vista de un médico, está correcta esa definición. eh, pero no, pero Se no, queda corta. pero no explica muchas cosas. Por ejemplo, no explica, bueno, el título de la sesión de hoy, de nuestra conversa, es ¿para qué sirven? Porque Claro, ahí está describiendo que es una respuesta a un estímulo, claro. ¿ya? Psicofísica, Entonces, una respuesta psicofísica. yo podría decir que, por ejemplo, la respuesta a un estímulo de, de me quemo la mano con un cigarrillo, es una respuesta a un estímulo, ¿ya? Físico. Entonces aquí lo único que está agregando es psicofísico, esa Claro, definición que tú estás dando, ¿no? claro, claro, que no Ya, solamente es corporal, digamos. claro, pero ¿qué quiere decir psico? ¿Ya? Quiere decir Claro, que ese estímulo choca con algo de la psiquis, correcto. ¿ya? Entonces, no es la reacción, la emoción no es la reacción de esta mano, esta, sobre este estímulo, eso no es, sino ¿Ya? que corresponde a que este estímulo activa una creencia que yo tengo acá. Correcto. Y al activar la creencia, se busca el match que hemos hablado en otras oportunidades. Claro, claro. Entonces, si hay match, yo me siento alegre. Si me molesta ese match, recuerdo a mi creencia, este estímulo, esta creencia, yo me siento iracundo. Claro, ¿Te fijas? ¿Ya? claro, Entonces, ¿qué claro. es? No es la emoción, no es la respuesta, sino que la emoción es la constatación del match o no match que existe Claro, entre mis creencias y la realidad externa. correcto. ¿Te sirve más Por esa supuesto que aclaración? sí, por supuesto que sí, porque involucra el mundo de las interpretaciones. Por supuesto. Es Claro, que, involucra la cultura involucra lo que está detrás del que mira, digamos, o del que siente, o del que experimenta, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo,
en un país lluvioso, en un pueblo lluvioso. Otra lluvia puede recibirse con tristeza, porque otra vez sigue lloviendo, weón. Ya nos ha llovido, estamos inundados y mañana va a llover de nuevo. Es ujú, un fenómeno, ¿no es cierto? Un estímulo externo que genera tristeza en esa gente, ¿no es cierto? Que tiene una creencia o tiene una cultura en la cual el agua ya está bueno de agua, ¿no es cierto? ujú. En cambio, en un pueblo, en otro pueblo, que no llueve hace mucho rato, esa lluvia, esa misma lluvia cayendo, ese mismo hecho neutro o externo, provoca una fiesta, una alegría, porque cayó agua por fin cayó agua en esta tierra seca. Claro. Bueno, Entonces, claro, lo que tú estás describiendo es precisamente de que la realidad no existe. o sea, existe una Existen, realidad, pero hay existen, una interpretación de ella de claro, acuerdo a mi propio creencia o mi propia vivencia o cultura o costumbre o lo que sea. claro, existen cosas, pero cada cosa que existe es interpretada de acuerdo a Claro, una batería de creencias que tenemos instaladas, ¿cierto? es un poco lo que hace también el lenguaje, porque uno dice, ¿existe el cerro? No, el cerro no existe. Lo que existe es una protuberancia de la tierra hacia arriba. La palabra cerro es una realidad lingüística, no es una realidad objetiva. Tal cual. Eso. Por eso es que podemos, es que nos estamos adelantando a algo que nos espera más adelante, que es el tema de las creencias, ¿no? Claro, claro. Si quisimos entrar por las emociones, como tú me habías pedido la última vez. Claro. Entonces, cada creencia, la que sea, todas, absolutamente todas las creencias están envueltas como una membrana o un paquete de regalo, como tú quieras, ¿m? Ujú. De una determinada emoción. Ya. Todo, Adentro de la emoción viene la creencia. claro, son una misma cosa. De Ya. hecho, de hecho, en Oriente, la India, no existe esta diferenciación entre mente y emoción, es lo mismo. Y cuando dicen esta persona es muy inteligente, se ponen la mano aquí en el pecho, no acá arriba como nosotros. ¿Ya? Ya. ¿Te das cuenta que una concepción, ellos tienen totalmente integrado como una misma cosa esto que nosotros separamos entre la razón y la emoción? Claro. Es lo mismo en diferentes formatos. Bueno, hay quienes dicen que no hay ninguna decisión que uno toma que no sea emocional. Pero claro, sí, Y yo sí, estoy de acuerdo con eso. por eso cualquier decisión es la ejecución de una creencia, ¿no es cierto? Es una Claro. La acción, búsqueda del match. claro. Entonces, cuando, cuando, cuando yo ejecuto algo, estoy poniendo en juego, sin querer ni proponérmelo, una determinada emoción. Claro. Claro. Entonces, lo que pasa es que tú me dices claro, así con, yo entiendo el sentido de tu claro, pero es que Sí. esto es, esto es una novedad, lo que estamos hablando. Ya. ¿Ya? No, yo digo claro cuando me hace sentido. Me hace Ya, sentido lo que estás diciendo. ya. No es porque lo tenga claro, sino que me hace sentido, Ya. me hace No, match. Me hace match. no equivale a obvio. No, para nada. Ah, ya, No. ya, ya. Para obviedades veo el noticiero. Oye, entonces, es que esto es una novedad porque eh, entonces uno dice, a ver, entonces si yo quiero revisar mis creencias, porque me molesta alguna o siento que me molesta alguna, bueno, entonces utilizo el camino de la emoción para acceder.
es un motor de búsqueda, por decirlo así, hablando en computación, ¿no? Es un motor de búsqueda de una creencia que me está produciendo algo. Ahora, cuando eso que me produce yo lo logro identificar, por ejemplo, me está produciendo rabia, ¿no? Entonces busco en los vericuetos de la rabia el por qué eso que estoy pensando me produce rabia. Mira, ejemplo, Sí, que yo siempre cuento este mismo ejemplo, pero vale la pena. Si yo voy por la autopista y me adelanta una camioneta de esas negras gigantes que se me ponen pegado a 10 centímetros del parachoque, ¿no? Y de repente me adelanta, se me cruza y frena un poco, ¿ya? Obviamente a mí emocionalmente me pasa algo, claro. me altero, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Primero un poquito de susto y después ira. Bueno, tú estás describiendo lo que te pasa a ti, Sí, ¿ya? susto, Pero, ira. pero no todo el mundo le pasa lo mismo, Claro, ¿ya? Con ese fenómeno. sí. Bueno, entonces, hay personas que dicen, ¿cómo, qué irresponsable ese tipo? ¿No? Ya. Lo que pasó es que ese hecho hizo concordancia con el deber ser de ser responsable en la autopista. Sí. Entonces, como no lo fue, yo lo enjuicio, digo, qué irresponsable ese tipo. ¿Ok? Otro que, como me ocurrió a mí, yo digo, qué prepotente, ¿ya? Claro, Venir a tirarme el autazo encima, qué prepotente, ¿no? Bueno, entonces yo podría, eso me produjo rabia o ira. Entonces, yo bien podría haber acelerado mi auto, alcanzarlo y mostrarle uno de mis dedos de la mano, claro. ¿ya? Y tocarle la bocina y qué El sé yo, más largo. entrar en el diálogo que me está proponiendo el atacante. ¿Ok? Sí, Bueno, ese es el mal uso de las emociones. claro. El buen uso es que yo me pregunte por qué. Primero que nadie identifique prepotencia. Ah, esa palabra es clave. La anoto en mi mente, prepotencia. La siguiente pregunta es, camino a las preguntas, acuérdate, Sí. es, en otras ocasiones, ¿la prepotencia también me ha molestado, me ha irritado? La respuesta fue, en este caso, sí. A lo largo de mi vida siempre la prepotencia me ha producido eso, ¿ya? Correcto. Entonces, digo yo, bueno, pero esto se tiene que haber originado en algún momento. Yo no nací con aversión a la prepotencia. Entonces, me remonto a mi pasado Claro. y me doy cuenta que ¿Dónde? nació en un episodio muy preciso cuando mi padre humilló al jardinero de la casa y yo observé esto de muy pequeño y yo me sentí muy enrabiado de no poder defender al jardinero frente a la figura de mi padre. Entonces fue una rabia con y slash impotencia. No pude hacer nada. Y al no poder hacer nada queda encapsulado eso, porque no salió, no se logró manifestar. Claro. ¿Ya? Entonces, ya identifiqué que la soberbia viene de ahí Mm. y se ha estado repitiendo a lo largo de mi vida. Claro. Entonces, el aprendizaje es, yo hoy día, con mis 77 años, me siento impotente frente a la
prepotencia de otro, la respuesta es no. Conclusión, me sané, ¿ok? Sí, Pero si yo no hubiera hecho este proceso, no me habría dado cuenta que me sané y seguiría repitiendo el patrón automático de la estímulo prepotencia, reacción mía de claro, sufrimiento, que en este caso sería la rabia. ¿Ya? claro. Entonces, para eso sirven las emociones, para hacer un viaje de indagación hacia adentro y descubrir qué es lo que uno cree, qué es lo que no cree, qué es lo que tiene pegoteado del pasado como creencia, que ya no es operativo, pero que sigue estando ahí, molestando. ¿Mm? Claro, Entonces, por eso digo yo, las defino, las emociones, como los sensores del alma, sensores. Claro. ¿ya? Y lo comparo para que la gente en general lo entienda con los cinco sentidos. Los Ujú. cinco sentidos, el sabor, el tacto, etcétera, nos sirven para sobrevivir biológicamente. Claro. Y las emociones nos sirven para sobrevivir psicológicamente. O sea, las, los sentidos son para sobrevivir hacia afuera, hacia el mundo, y las Claro. emociones son para adentro. Ahora bien, de repente alguien me dice, bueno, está bien como un espectacular mecanismo de autoconocimiento, las emociones. Yo digo, Y sí, control, autocontrol. es que la palabra control, ya te voy a, vamos a hablar de eso, que no se nos olvide, porque es peligrosa esa palabra, ¿ya? Vamos, Pero también las emociones sirven para expresar ese mundo interior. Entonces, ya, si yo escribo una novela, estoy expresando emociones. claro. Si hago una obra de teatro, una pintura, una música, etcétera, etcétera, etcétera. Acción, claro. ¿Ya? Cuadro. Ento- Entonces son, a su vez, aparte de ser sensor del alma, es un vehículo para comunicar mi interior, no mi racionalidad, mi interior más íntimo a los demás. Si lo hago con gracia, creatividad, etcétera, etcétera, voy a lograr que la otra persona que está leyendo mi libro sienta, sienta la emoción que yo tengo plasmada en esas letras, en esa página, ese párrafo. Haga match contigo, haga match con ese Y contenido. logro entonces tocarle el alma, como digo yo siempre. El arte es, es un intento de tocarle el alma a alguien, Claro. Un ¿ya? milagro, un milagrito. Entonces, claro, no es fácil. No es fácil, primero porque hay que expresarse muy bien uno, y segundo, la otra persona tiene que tener una predisposición a ser tocado por algo, Claro. cosa que no ocurre mucho porque la gente filtra. Por ejemplo, una persona que lee una novela, yo siempre explico esto cuando me hacen alguna entrevista, explico que, por ejemplo, en mis novelas yo me doy cuenta que tengo niveles. Tengo un nivel que es el nivel de la acción. Por Ujú. ejemplo, en un thriller, la acción trepidante, el suspenso. Va a ocurrir esto y irá a ocurrir esto otro. ¿Y qué Sí. pasó con esto? Y un giro en Siempre la hay trama, algo que va a ocurrir. algo que va a ocurrir y eso genera la tensión para interesarse en la acción que va a ocurrir. ¿Irá a morir o no irá a morir el protagonista, etcétera, etcétera? La ¿Ya? famosa tensión dramática. Claro. No, pero la palabra dramática incluye otras cosas. Yo diría tensión en la acción. ¿Ya? Ya. Luego está el otro nivel de lectura que es el telón de fondo de la historia. Por ejemplo, yo Contexto. puedo contar la historia de un
un doble agente de la CIA en Alemania, en Berlín. ¿Ah? La típica historia. Pero el trasfondo de mi novela sería la Guerra Fría. Y entonces yo explicaría en qué consiste, a través de los hechos, las acciones, los diálogos, lograría dar una imagen de lo que está significando la Guerra Fría. Claro, Y luego, un tercer nivel que sería el reencuentro de este espía con un antiguo amor en Berlín. Y ese es un claro, nivel íntimo, amoroso del espía. Entonces, una novela se puede leer nivel uno solamente, nivel uno y 2, nivel 2 y 3 o nivel 3. Va a depender del lector. claro, Y van a claro, ser diferentes novelas. claro, claro, Entonces, lo que claro, hace un autor o un escritor es colocar los elementos a disposición del lector para que el lector arme su propia historia. ¿Ya? claro, claro, son como, le pone sensores. Claro, exacto. Y cada Eh, uno ve cuál aprieta o cuál activa, ¿Con según cuál su... se le activa? Porque Exacto, algunos lectores van a preferir la acción, y por eso es que las películas de acción tienen tanto público, ¿no es cierto? Versus una claro, película de cinearte que son más sí, lentas, más reflexivas, donde uno dice a ver qué le estará pasando al personaje por dentro y la cámara ahí fija durante un minuto. Y uno dice, bueno, pero ¿y qué irá a pasar? No, no importa lo que va a pasar, porque lo que está pasando por dentro del personaje. claro, claro. Y si el actor es bueno, mira, hay una escena, una escena que a mí me impactó mucho, que la vi, la haber visto a los 20 años, de una película italiana, que, de, que era, no me acuerdo ni siquiera la actriz, pero era una actriz famosa. Era un primer plano de ella, y antes habíamos visto un plano medio donde se ve que ella estaba amamantando a un bebé. Mm, Corte y nos pasamos a un primer plano de ella, eterno de largo. Y tú dices, a ver, la acción está amamantando un bebé, pero ya no me interesa, porque ya la vi. Entonces, ¿qué le está pasando a esta mujer? Y uno empieza a ver que siente ternura y te la transmite, pero de una belleza impresionante. sin palabras. No abre la boca, no hace nada, ¿ya? Es- Luego uno empieza a sentir que se empieza a angustiar. Y estará pensando en el futuro de ese niño, etcétera. Y uno empieza a meterse en su cabeza de alguna manera. Qué ¿Mm? buena. No, Después eh, le viene una cosa de rabia y entonces uno dice, ah, es porque va a tener que enfrentar, que es madre soltera, la va a tener que enfrentar solo en la vida. Entonces está enrabiada y está, ¿qué mierda voy a hacer? Bueno, esto sin mover un solo músculo de la cara, salvaje, ¿ya? salvaje. Solo la mirada. Y a mí me impresionó tanto esa escena, porque yo dije, esto es posible gracias al cine. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo podría buscar un equivalente a eso en la literatura? Claro, ¿Ya? claro. Sin tener que Mucho más difícil. describirlo todo, interpretarlo yo, sino que sea el lector que Claro, vaya completando. descubriendo esto que pasa ahí. Bueno, todo eso estaba pasando a nivel emocional, pero todo lo que yo te describí de las acciones eran racionales. Claro, Cuando ella exactamente. dice, ¿qué va a hacer de mi vida yo como madre soltera? No sé qué, es racional, Claro, es la claro. mente, ¿ya? Sí, Bueno, y todas las reflexiones que puede hacer, ¡ay, qué lindo mi bebé! También, ¿no? Y son tan tiernos los niños, es otra creencia, etcétera, etcétera, ¿no?
claro. Bueno, Entonces, eso me están ayuda, sí, fundidas estas dos cosas. Lo que pasa es que nosotros para analizarlas las separamos, pero están siempre, son una sola gran cosa. están ocurriendo juntas. Sí, siempre. Claro. Bueno, me hiciste acordar de algo que no sé si un director me lo dijo alguna vez o lo leí, que la mayor prueba de la actuación, o sea, la mayor prueba que un actor lleva a cabo para declararlo bueno, más o menos, o definitivamente malo, es cuando no tiene que decir nada, tiene que actuar sin decir nada. O Ujú. sea, solamente la expresión de la cara, la no expresión de la cara, eso que tú dices, no mueve un músculo, pero de repente una pequeña movida de músculo genera transmite una emoción que está llena de información, mucho más que si dijera un parlamento largo. Claro. O sea, en el momento en que un actor pone una cara, no sé, la cara de Clint Eastwood en los puentes de Madison cuando se despide de la mujer, o la cara de ella cuando está mirando por la ventana y viene de regreso su marido después de haber pasado unos días increíbles de su vida. Solamente los rostros y las expresiones faciales o la inclinación de la cabeza o el apoyar la cabeza contra el vidrio húmedo. Bueno, ahí hay una cantidad de información y como tú dices, uno la interpreta, uno la recibe, la decodifica, la transforma en interpretación lingüística o en ideas, sin Claro, que te la estén diciendo. Es exacto. increíble. El, 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 oye, es que rápido se nos está pasando esto. ¿Ya avisó ya? Ya avisó. Bueno, hemos estado muy emocionados por eso. Sí, parece. Bueno, pero dale, pues si termina y después retomamos, a lo mejor echando No, una mirada a cada una de, de ellas. de todas maneras, el, Pero me gusta lo que dijiste. Mira, ya se fue. apareció algo, Sí, apareció el título. el título ya. Continuará. Continuará para que pues, si se corta, ya quedemos, por lo menos, queden Sí, avisados las víctimas que nos están viendo. ¿Mm? claro, claro. Bueno, Esto es entonces, los sensores del alma. Esa sensores del alma, cuestión. ese concepto es clave, clave, eh, absolutamente clave, sí, porque nos hace entender eh, nuestra psiquis y nuestra biología como un todo. claro, ¿no? Y Y el parangón que tú haces con los cinco sentidos de mi conexión con lo de afuera. Y las emociones son mi conexión con lo de adentro. claro, Son como los claro, cinco sentidos hacia adentro. exactamente. Bueno, entonces, teniendo clara esa idea, yo me he focalizado siempre de todas las emociones, me focalizo en desarrollar, porque me parece necesario, las tres emociones desagradables, que yo les he llamado TIM, T-I-M, TIM. Ah, En mis libros sí, figuran como TIM, ¿ya? tristeza, ira y miedo. Y miedo, ¿ya? Esas son tres desagradables. ¿Y por qué son desagradables? Porque uno quisiera sacárselas de encima lo antes posible, Claro, ¿ya? son incómodas. En las emociones como la alegría, la aceptación, etcétera, uno quisiera quedarse. Claro, Y prolongar ese estado porque es de bienestar. Esto claro. otro, como es desagradable, las personas en general intentan sacárselo de una mala manera de encima. Ya, ya. Por ejemplo, echarle la culpa al señor de la camioneta que me adelantó en la autopista. Otra, echarle la culpa a la sociedad. Otro, echarle la culpa a la vida, Al sistema. al sistema Sí, político, económico, a quien sea, en el cual yo quedo fuera, libre de esa responsabilidad.
Sí, Entonces me transformo en un, hay varias alternativas, me transformo en una víctima del claro, destino, claro. lo cual hay millones y millones de personas que les encanta vivir en la víctima. ¿Mm? Les encanta ser víctima de algo porque tienen de algo de qué quejarse. Mm. Y la queja se transforma entonces en una adicción. ¿Te fijas que está todo conectado? Sí, Entonces, totalmente. por eso es que yo hago un capítulo, por ahí, ya ni me acuerdo dónde, que se llama Adicciones Emocionales, ¿m? Que es la queja, la victimización y la manipulación. Ya que la vida es una mierda, entonces yo me doy el derecho a hacer tal y tal cosa. Yo tengo un paciente que es un evasor profesional de impuestos, ¿ya? Y está orgulloso. Le digo, pero ¿cómo puede estar orgullosa de eso? Le digo, es una falta de empatía con la sociedad. Imagínate que todos pensaran así, le digo. No, lo que pasa es que para mí esto es una venganza. A mí una vez me quitaron parte de una herencia y yo me estoy vengando. Bueno, a mí me parece gracioso, pero es Sí, lo es. terrible lo que dice ese hombre, ¿no? Está bueno para novela, está bueno para novela. Claro, se está vengando. ¿Por qué? Porque se sintió víctima de una arbitrariedad Me robaron, yo robo. y yo robo. Por lo tanto, queda justificado y no tengo culpa. ¿Ok? Ni Claro, me es un Robin Hood de sí avergüenzo, mismo. ni me avergüenzo. Al contrario, me enorgullezco. Sí, Bueno, te das cuenta cómo esa persona hizo encajar claro, su realidad para sufrir menos o para justificar algún hecho. claro. Hay asesinos seriales que justifican matar prostitutas porque están saneando al mundo. Sí, sí, sí. ¿Te das cuenta? Dos series de esas. Ya, entonces, claro, es una perversión extrema, pero todos hacemos algún tipo de justificación para salir indemnes de una autoacusación. Claro. ¿Mm? Todos tenemos alguna hachita que afilar. Claro, somos guilty, not guilty, ¿eh? Y nos declaramos Claro. siempre inocentes de todo. Lo Todos cual, tenemos alguna cuota de psycho killer. claro, entonces con eso nos evadimos de la responsabilidad de asumir las consecuencias de nuestros actos y decisiones, Claro. cosa Ah, que los existencialistas apelaban a que uno debería ser responsable de sus actos, cosa que claro. en la filosofía anterior al existencialismo no se había mencionado. ¿Mm? Correcto, correcto. Bueno, también está la costumbre de los abusadores de declarar a todo el mundo víctima para seguir abusando. Claro, y Es justificar. una herramienta usual. Claro, yo no abuso, lo que pasa es que los demás son unos débiles, Claro, exacto, ¿no? claro. O yo Entonces soy todo más inteligente. se justifica. Bueno, entonces, digamos, para cerrar esta sesión de hoy, Sí, estas TIM, tristeza, ira, miedo, Tim. son las emociones desagradables. Nunca yo les digo que son negativas, Sí, has porque dicho por eso antes, sí. algo la evolución de millones y millones de años nos ha premunido de estas emociones para algo. La evolución nunca avanza si no tiene un objetivo, que a veces nos cuesta descubrir, O pero un sea, nada objetivo, ocurre que no sirva. claro, el objetivo evolutivo es todo lo que sirve hay que seguirlo usando y lo que no sirve lo elimino del ADN o de donde sea, ¿no? Ya. Entonces, por eso no son negativas, son todas positivas o son un bien a explotar, Son positivas agradables y positivas desagradables. tal cual.
Entonces, con lo cual, yo no me avergüenzo de tener ira en un momento dado, para nada. Claro, Lo que sí me avergonzaría es no descubrir por qué estoy teniendo ira. sí. Se puede diferenciar entre no tengo vergüenza de la ira que me surgió, pero sí de la forma en que traté a alguien, por ejemplo. ¿Puede hacerse esa distinción? Si yo, por ejemplo, con una ira tremenda trato mal a un amigo. Y bueno, pero después me doy cuenta que lo traté muy mal. Entonces, independiente de la ira que la reconozco como algo que me surgió con razón, hago la diferencia de que me excedí en el trato a esa persona Claro, en la ira cuando se me produjo, claro. ¿cierto? Ahí agreguémosle dos conceptos que vienen enganchados con eso. Uno es el de cometí un error, Claro. me Claro. excedí y eso Sí. fue un error. ¿Por Exceso de qué? ira. Porque tengo la creencia de que hay que preservar el vínculo de amistad por sobre todas las cosas y Claro. esto que dije va en contra de esa creencia. Exactamente. Por lo Exactamente. tanto, la